Hola amigos. ¡Ah! Vamos. Les aviso que puede ser que mi grabación tipo se corte en algún momento porque me estoy quedando sin espacio. Así que nada. Bueno, esperemos que la mía no. Bueno, de los creadores del divague de geometría proyectiva, que en realidad soy solo yo, viene un divague de mecánica cuántica. ¿Mecánica cuántica o computación cuántica? Mecánica cuántica. Ah, Fuimos Después timados. probablemente, Nos después cagó. probablemente computación cuántica. O Ah, sea, ahora sí. en realidad el Fuimos nombre más... timados. ¿Cómo? ¿Cómo? A mí me prometieron, el nombre del grupo decía computación cuántica. No, decía cuántica. Nos cagó. Nos cagó, fuimos timados. Decía cuántica, boludo. ¿Dónde decía computación cuántica? Nosotros vinimos a hablar de matemática y este nos viene a hablar de física. Sí, sí, no importa. En realidad el título más adecuado habría sido Formulación Matemática de la Mecánica Cuántica, pero como no entran tantos Nosotros caracteres en vinimos a un hablar de título de... matemática teórica y este nos encajó física. Sí. El que viene Valor Franco Bueno, de andate. ingeniería, estamos todos de acuerdo, ¿no? Bueno, andate. Nos vamos. Solo rateada. Bueno, si quieren podemos después tratar computación cuántica. No hay drama. Yo De hecho, pronto de hecho, mucha de la formulación matemática puede llegar a servir para comprender cosas. A mí me prometieron computación cuántica hoy. De pronto Aún me nadie te acuerdo un prometió poco. nada. Bueno, en realidad la idea no es aprender física como tal, sino aprender como varias herramientas matemáticas que sirven precisamente para mecánica cuántica. ¿Álgebra lineal? Sí. Literalmente esto va a ser como una extensión de GAL2. Esto es un divague de GAL2, por así decirlo. Vamos arriba. GAL2 con otras palabritas. Nos cagó. Vinimos a hablar de matemática y el degenerado este viene a hablar de spin. En realidad, no. No, hablar de spin ya requiere de otra cosa matemática que es peor que los tensores. Ya les voy diciendo. Bueno, está. De lo que va a hablar Tayel En es bueno para las claves de seguridad. ¿Cómo? Lo que va a hablar Tayel es bueno para las claves de seguridad. Porque es PIN. No, ya empezó. Pa, Y eso que Rodrigo. yo pensé que iba a hablar sobre criptografía cuántica, pero no, tiró tipo... No, sí, ni siquiera está Rodrigo, o sea, él solito ya se mandó. Bueno, y acá tengo unos objetivos para este y quizás futuros divagues, porque yo no quiero que todo este video o esta cosa dure más de hora y media. Porque así dejamos un cacho de suspenso y también así no nos quedamos tipo hora y media hablando de cosas tipo muy Que nadie le importa la física también. abstractas, sí. Así que vamos a poner objetivos. Ray hizo más físicas que todos nosotros juntos y ni a él le importa, imagínate. Y se acuerda. Es verdad. No sé, de hecho Radi me pidió mecánica cuántica. Me pidió primero computación cuántica y después mecánica cuántica. Sí, la verdad yo le pedí, tienes razón, no me puedo quejar. ¿Mm? ¿Mm? Nos cagaste a todos. Perdón. Bueno, el primer objetivo va a comprender esta cosa que voy a escribir ahora. Que en realidad no sé si es que... Sí, la verdad que hay que entenderla, una... porque yo no estoy entendiendo la letra, Nada, está escribiendo la ecuación de Schrödinger, ¿no? Sí, esto es lo que se llama ecuación de Schrödinger. ¿Es T sub n o T por n o no es una n? ¿Es un TC? No, eso es la H barra. Menos I H barra derivada respecto del tiempo de phi igual a H techo. Claro, ahí va. Ah. Primero vamos a... Bueno. Este va a ser como un objetivo relativamente principal porque esta ecuación es re fundamental. O sea, en física clásica también existen ecuaciones que son fundamentales, unas que se ven en física 1, otras que se ven en cursos más avanzados. Pero esta es como la ecuación fundamental que sirve para poder comprender cosas de mecánica cuántica. ¿Okay? En particular para comprender sistemas cuánticos. Okay.
O sea, ese es uno de los objetivos, como entender qué es esto y qué va a hacer esto. Vamos a estar acá Lo tres meses. otro es esto otro. El principio de incertidumbre. Sí. Ah, mira, Creo que, vos sabés más que yo un carajo. creo que era algo No así. se les miraba cuando estaba en tercero de liceo. Ah, perdón, no sé qué liceo iba. Yo estaba, la iría. No, pero no en el. Pará, no dije en el liceo, cuando estaba. O sea, mientras estaba en la clase de matemática y la profesora explicaba binomio cuadrado, yo estaba mirando estas cosas porque decía, pa, que embole. Oh. Después me di cuenta que la física también era una emboleta. Bueno, me imagino que vas a explicar Muchos cada físicos variable. están en contra de decir la incertidumbre, pero está. Me imagino que después vas a explicar qué es cada una de las cosas que están en las ecuaciones, ¿no? Por supuesto. Ah, Esa es una de todas estas cosas son objetivos que vamos a entender. Lo que vamos a hacer es no solamente explicar el principio de incertidumbre, sino que además demostrarlo. Vamos a demostrarlo matemáticamente. ok. Aquí. Porque si no, tipo... No lo vamos a convencer. Y esta es una demostración que en realidad es puramente matemática y también tiene sus interpretaciones. Así que tal. Va a ir a. O sea, porque Ray está en un cumple. H barra es una constante. Tipo, Sí, h barra es una constante... como la velocidad de la luz. Tipo, Claro. No, pero bastante si ahora lo va a constante. explicar, vos espera. Ya voy a empezar a preguntar todo. Espera. Lo de arriba es una cosa indiferencial. Tipo, no Sí, tiene- esto de arriba es lo que se llama una ecuación diferencial en derivadas parciales. Porque esta cosa va a ser una función de varias variables. Pero está. El tercer objetivo es demostrar algo llamado el principio de exclusión. Está. El principio de incertidumbre en esencia lo que quiere decir es algo tipo que surge de la formulación matemática de la mecánica cuántica, que dice que no podemos tener precisión excelente con la posición y con la velocidad, o también por la forma en la que estudian los físicos el momento lineal, no podemos tener precisión al mismo tiempo con esas dos cosas. Es decir, si yo sé perfectamente dónde está una partícula, no tengo idea qué velocidad tiene. Y si yo tengo perfecta idea de qué velocidad tiene, no tengo idea de cuánto es su... de dónde está. El principio de exclusión es otra conclusión que es pirante, en el sentido de que existen dos partículas, no pueden existir dos partículas que se llaman fermiónicas, que eso lo vamos a definir más adelante, que pueden estar en el mismo lugar, al mismo tiempo, con el mismo estado cuántico. Todas estas cosas las vamos a definir, no hay drama. Y este objetivo que lo voy a poner en amarillo porque esto es increíblemente extra opcional, que es definir un espacio cuántico. De manera simplificadísima, tenemos los espacios clásicos, que es donde nosotros podemos concebir la noción de punto, donde nosotros podemos definir lo que es un punto sin problemas. Y en un espacio cuántico no. No podemos definir la noción de punto. Obviamente me estoy saltando un montón de formalidad, pero el problema es que si me pongo a explicar de formalidad no termino nunca. Y resulta que precisamente esta partecita es mucho más abstracta. Es más, creo que ni siquiera los físicos estudian esto. Esto es más bien matemático. Pero si pinta, lo podemos ver. Pero esto es tipo extra opcional. Esas son las cosas que estudia Richard. Creo que sí. Creo que sí, me parece que sí. En realidad tendría que revisar bien. Estos son los objetivos que tenemos planteados. Entender la ecuación de Schrödinger, demostrar el principio de incertidumbre, demostrar el principio de exclusión y definir lo que es un espacio cuántico, que eso es algo tipo recontraopcional. Puede que si quieren aparezcan otros objetivos así de la nada.
Así que si tienen algo que quieran brindar, lo podemos discutir sin problemas. Bueno, lo primero que hay que hacer para formular matemáticamente la teoría cuántica es definir las herramientas. Y las herramientas con las que vamos a trabajar, la primera, por ejemplo, va a ser lo que es un espacio con producto interno. Que todos acá saben lo que es. ¿Verdad? Claramente. Sí. Sí, sí. Si no me salís con cosas raras, Está bien, está bien, está bien. porque Mira, después me decís, no, porque una forma bilineal que casi cuártica, que no sé qué pseudo mierda, pará. Va mal, es verdad. Es que hay unos libros de análisis que lo definen así. Pues empiezan a definir palabras raras para decir las cosas que en el barrio le decíamos positiva y. Tal cual. En el barrio. Claro, papá. Con un tetra 24 de la noche, estamos hablando de producto interno. O sea que, Feliz ¿ustedes Navidad se para todos, por acuerdan? cierto. No me acuerdo si lo dije en el grupo. ¿Eh? Feliz Navidad, no me acuerdo si lo dije en el grupo. Ah, primero. Sí, creo que mandamos unos cuantos memes. ¿Ustedes se acuerdan que si teníamos un espacio vectorial, que yo denomino V, un espacio con producto interno, entonces podíamos definir la norma de un determinado vector como la raíz cuadrada del producto interno del vector consigo mismo. Casi escribo con una anotación que en realidad vamos a ver más adelante. Esta es la norma del vector. Ah, vos tenés Resulta conflicto de que- notación, ¿no? ¿Mm? Tenés conflicto de notación, ¿no? Por los Sí. brackets. Sí. Más adelante vamos a ver una anotación mucho más piola para el producto interno. Bien, esto es lo que se llama la norma del vector X. O sea, si yo tengo X perteneciente a B, y esta es su norma. Y con la norma yo puedo definir otra cosa que puede ser la distancia entre dos vectores. O sea, si yo tengo dos vectores AB pertenecientes a B, yo puedo definir la distancia como la norma de la diferencia. ¿Ok? Esto de acá es distancia. Resulta que el hecho de poder definir norma, en particular el hecho de poder definir distancia también, pero el hecho de definir estas dos cosas hace que este espacio con producto interno pueda dotarse de algo llamado topología. Es decir, que nosotros podemos definir con esto lo que es un conjunto abierto, un conjunto cerrado, podemos definir lo que es punto de acumulación, adherencia, etc. Podemos definir Pregunta. todas esas nociones. ¿Sí? ¿Eso te importa para algo que no sea convergencia? Sí. Ok. Importan para dos cosas que vamos a definir ahora a continuación. Para ello vamos a establecer la primera idea. Bueno. Primero tenemos un espacio con producto interno. Y con la norma y con la distancia definidas tipo como antes, como hace un ratito. Si me decís que un espacio vectorial con producto interno no es un espacio de Hilbert, nos jugamos trompada. Un No, espacio no es un vectorial espacio de Hilbert, con producto señor. interno no es un espacio de Hilbert, ¿qué? Completo. Ah, perdón. Completo como Ah, espacio topológico. Primero vamos a definir lo que es completitud. Como topológico, no como métrico. O sea, por el momento vamos a primero definir qué significa completo. ¿Ok? Yo te aviso nomás, si vos me decís que un espacio con producto interno, completo como espacio métrico, no es un espacio Hilbert, nos cagamos trompada. Importa. Pensalo. Lo primero que vamos a hacer es agarrar una sucesión de elementos
del espacio vectorial con producto interno. Vamos a agarrar una sucesión. Una sucesión en V. Entonces lo que vamos a hacer, entonces esta sucesión la vamos a llamar de Cauchy. Esta es la definición. Si para todo epsilon real positivo existe un n0 perteneciente a los naturales, tal que para todo n mayor o igual que ese n0, perdón, para todos m y n mayores o iguales que ese n0, ocurre que la distancia entre x sub m y x sub n es menor que epsilon. En esencia lo que significa esto es que a medida que yo voy agarrando términos que están cada vez más lejos... ¿Eso lo mío está mutando un poco? ¿Mm? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Hola? Yo te escucho. Sí, ¿Hola? Eso lo mío se está cortando un poco. No, esa voz, yo lo escucho bien. Ok. Yo lo escucho bien también. Vale. Arregla tu internet, Total, Gabriel. estoy yendo. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tenemos, qué sé yo, una sucesión así que cumpla esta propiedad. Que no cumpla esta propiedad. O sea, este sería el x sub 1, este sería el x sub 2, este el x sub 3, este el x sub 4. Entonces, si se dan cuenta, a medida que vamos agarrando dos términos, yo primero escojo un n sub 0. Por ejemplo, el 2. Pero resulta que... ¿Eh? ¿Qué? ¿Elegís n0? Sí. ¿No elegís epsilon? Tienes razón. Elijo epsilon. Entonces elijo un epsilon. Entonces yo te digo, dime un n0, tírame un n0, de tal manera que la distancia entre dos elementos que ya hayan pasado ese n0 sea menor que epsilon. Entonces, por ejemplo, esta sucesión no la va a representar, porque este sería el x sub 5, y que se ya me daría para la otra hoja para escribir el x sub 6. La distancia entre dos elementos determinados va creciendo. La gracia de las sucesiones de Cauchy es que no solamente la distancia entre los dos elementos va decreciendo, sino que además tipo se van juntando y en principio se tienen que aproximar a un punto. La gracia de las sucesiones de Cauchy es representar la convergencia sin necesidad de que el coso converja a algo. Eso quería decir. Si uno mira lo que es una sucesión convergente, la definición depende al punto que vas. La sucesión está cerca a un punto a partir de un cierto epsilon, hay un momento que se acerca a un punto. Pero si vos querés representar la convergencia desde un punto de vista, desde la sucesión intrínseca al punto, esta sería la definición. Decir, ok, las cosas están cerca. Y ahí no hablas del Tal cual. Y ahí no hablas del límite. O sea, no necesitas hablar de un límite para decir que una sucesión se acerca a algo. Lo que te puede pasar es que el algo no esté en el conjunto. Por eso tipo se habla de la propiedad de la sucesión en sí, no del punto límite. El típico ejemplo es 1 sobre n en r menos 0. O sea, se acerca a 0 pero 0 no está. Entonces es una sucesión de Cauchy, pero no tiene límite. Sí, o las sucesiones que aproximan a raíz de 2 en los racionales. También, por ejemplo. Sí. Pero O sea, si por ejemplo nosotros tenemos... Esa definición guarda esa propiedad del estilo de la sucesión se está pegando a algo aunque no mire el algo. Entonces me liberan la definición de la existencia del algo.
Y que siempre que el límite no esté en el conjunto es porque el conjunto tiene un agujero y siempre se le puede agregar para que exista, que es lo que se llama la completación de un espacio métrico. Sí, Tal cual. y por supuesto toda sucesión que tiene límites de Cauchy, ¿no? O sea, hablando así como en términos generales de lo que quiere representar esta definición, si una sucesión sí tiene límites de Cauchy, porque las cosas se están pegando al límite y entonces se están pegando entre ellas. Exacto, eso es otra cosa. O sea, si yo tengo una determinada sucesión que converge, entonces es de Cauchy. Y de hecho la demostración se hace con la desigualdad triangular que implica la distancia. Pero está. Esa es la idea principal. Entonces lo que nosotros decimos es que V es completo, como bien dijo Gabriel, si toda sucesión de Cauchy del espacio vectorial V converge en V. Esta es una de las razones de por qué, por ejemplo, Q no es completo. Porque esta sucesión de acá converge al número E. Y el número E no es un número racional. Demostrado, Sí, igual ese número tampoco tiene por qué ser racional, ¿eh? Demostrado en divagues. ¿Cómo? Esa sucesión no tiene por qué estar en los racionales, ¿eh? De hecho, no lo está. ¿Qué decís? Boludo, ¿qué? Es un racional elevado. Ah, porque tenés a la N, perdón. Okay. Estaba pensando en 1 sobre N en el exponente, no, ahí va, no. Está perfecto. No, quería hacer un comentario para alguien que no está acá, que hace un tiempo me preguntó sobre estas cosas relacionadas a esta. Espero que Mariano en algún momento mire este divague y bueno, y escuche este comentario y se acuerde de la pregunta que me hizo. No me acuerdo bien cómo era la pregunta, pero tenía que ver con completación y sus espacios cerrados. Así que si no se acordaba de su propia pregunta, se la hago acordar ahora. Gracias. Está. Sí, yo creo que tipo el ejemplo que te ayuda a ver más fácil la diferencia entre, o sea, por qué pueden haber espacios que no sean completos, es cuando tenés sucesiones de racionales que convergen a cosas que no son racionales y tal, que completar un espacio métrico es eso, es agarrar todos los límites, todos los agujeros que tenías. Tal cual. Eso mismo. Tal cual. Eso es, esto es en esencia la idea de la completitud. Definimos lo que es la sucesión de Cauchy, es decir, una sucesión que se va aproximando a algo, pero ese algo no necesariamente está dentro del conjunto, pero sabemos que como se aproxima a algo, la distancia entre dos elementos ya empieza a ser siendo cada vez más chica, a partir de un determinado índice suficientemente grande. Entonces, si detectamos que esta sucesión de Cauchy no converge, entonces detectamos un agujero. Ese agujero nos dice, che, falta algo acá. Entonces, si ocurre que todas las sucesiones de Cauchy son convergentes, es decir, que al lugar donde se van aproximando está dentro del conjunto, y eso ocurre para toda sucesión de Cauchy, decimos que es completo. Porque eso significa que no está teniendo agujeritos. ¿Quién llegó? Mirá, Matías. Buenas. Hola, Matías. Qué lindo volver a verlo por aquí, señor. Bueno, no lo veo. No sé si es que está hablando. Si estás hablando, estás muteado, ¿eh? Sí, estás muteado, Mati, te aviso. Capaz que entra un bot. Bueno, con esto definimos lo que es completitud y ahora vamos a hablar de lo que significa la densidad. Y otra noción que vamos a definir que es separabilidad. Supongamos que yo tengo un subconjunto del espacio con producto interno.
¿Ok? Ah, no, necesita definir primero lo que es punto de adherencia, ¿no? Para definir qué densidad. Sí. Podés definirlo usando los abiertos. Y te ahorrás eso. O sea, un conjunto es denso si cortas todo abierto. Por ejemplo. Un conjunto de densas y corta a todos los abiertos. ¿Sí? Ah, está. Sí, pero no sé si no le complica todo lo que viene después. Ah, sí, yo qué sé. Claro, en realidad hay una noción mucho más intuitiva para explicar la densidad, en esencia. Pero no sé. Bueno, no está, mencioná, definir la adherencia no es tan grave, ¿no? Sí, Si lo predicen. Aparte es intuitivo, más en espacios vectoriales. entonces tomemos un conjunto, un subconjunto, puede ser todo, puede ser uno que sea estricto, del conjunto, del espacio con producto interno. Decimos que X Che, había es entrado un punto de bot adherencia. nomás, ¿eh? No sé, Matías entró y se fue. ¿Cómo? Entró un bot, porque es Matías, entró y se fue, no entendí. Ah, bueno. Decimos que X es un punto de adherencia de A. En esencia lo que nosotros queremos representar es que podemos aproximarnos a X con puntos de A. Si no estoy mal, era si para todo entorno de centro X y radio delta, el entorno siempre corta al abierto, ¿no? Conjunto, sí. Perdón, a la. Sí. No es una palabra que yo use, adherencia. ¿Qué es lo mismo que punto de clausura? Sí. Ah, no, está así. En otras palabras, X es un punto de adherencia si cualquier entorno que esté centrado en X contiene un punto de la. Teorema choto de esto, para todo punto de la clausura existe una sucesión por A que converge a X. Porque como es para todo delta, te tomas delta una sucesión decreciente de radios y como siempre encontrás un punto de A, es una sucesión que tiende a puntos. Capaz que te sirve. Yo una forma que me di cuenta hace un tiempo para pensarlo son los puntos no interiores que están a distancia cero del conjunto. Que están a distancia cero del conjunto. Pero los de interior también son de clausura, ¿eh? Sí. De borde no. Bueno, pero acá es borde e interior juntos. Están hablando, pero ¿estamos hablando de borde o de clausura? Clausura. La definición esa es clausura. No, ahí no pide que corta el complemento. Entonces sí que están ahí. O sea, que están a distancia cero está bien. Sí. Y bueno, con esto podemos. No. No, que como caracterización equivalente, como observación nomás. Está bueno. Ah, que también podemos encontrar una asociación que se aproxima a X, sí. No, bueno, es lo mismo, lo de la distancia es lo mismo, ¿no? Pero está bueno, digo, nunca lo había visto así tampoco, sí. Está interesante. Que están a distancia cero. Está bueno. Creo que ayuda a la intuición. Bien. Entonces resulta que con esto podemos definir el conjunto de todos los puntos de adherencia de A, que en realidad se denomina clausura. Y está bueno porque ese comentario de Melo de la distancia hace que probar que el complemento es abierto sea más fácil. Porque un punto no está en la adherencia si está a distancia positiva. Si está a distancia positiva tiene una bola que no toca a A, y si tiene una bola que no toca a A, incluida dentro del complemento es porque el conjunto es abierto. Entonces, esa forma de distancia está bueno porque te hace más fácil la prueba de abierto. De que complemento es abierto, ¿no? Cuando hablo corto palabras, poco asumo que entienden lo que digo. Bien, con esto definimos lo que significa la clausura. Está bueno porque vos pensás que una vez que ya... ¿Sí? Vos pensás que una vez que ya, tipo, cursaste una materia y después haces 17 materias que la tienen como previa y enseñás esa materia, es como tal, no tenés mucho más para aprender de ella, pero cuando la das,
17 veces seguidas, del mismo ejercicio le seguís encontrando como más detalles. Ah, Exacto. Y totalmente. te das cuenta de esas Eso es cosas. verdad. Sí, me pasó muchas veces. Coincido. Es lo que me pasa con cálculo 2. Santi, ¿cómo vas? Porque creo que el único que no pasó topología, que no dio todavía topología, sos vos Sí. de acá. ¿Cómo la ¿Vas llevas? bien? ¿Vas entendiendo bien? Sí, todo lo otro lo había visto en un libro de análisis funcional que vi en la F100 y esto lo vimos en Excelente, cálculo todo, me parece. excelente. Ok. En realidad te aviso que esto es general para cualquier espacio vector y de hecho cualquier lugar donde puedas definir la distancia. De hecho el entorno se define con la distancia Ahí va. y todo eso. Y también para espacios topológicos, eso es algo que vas a ver más adelante. Cambiando entorno por un conjuntito de mi topología, la idea vale igual para el espacio topológico. Entonces decimos que el conjunto A es denso, en particular denso, en el espacio entero, si la clausura es igual al conjunto entero. Ah, y me olvidé, esto se da en cálculo 2, claro, Santiago lo vio. No sé si lo leyó Sí, por su esto, cuenta, pero también lo vio en cálculo 2, ahora que pienso. sí se ve Me topología había en cálculo olvidado. 2, sí. ¿Se entiende Yo en esta cálculo noción? 2 de Sí. ingeniería denso no vi. Todo lo demás sí. Es verdad, eso no se da en cálculo 2. No, denso no vimos, pero el otro sí. Ahí va. Está. Entonces, esto significa que un conjunto sea denso. Significa que, en otras palabras, puedo aproximarme a cualquier punto de V mediante puntos de A. Por eso de que dijimos Que de puedo... que en todo punto de la clausura hay una Sí, sucesión de A que se acerca a los puntos de la clausura. Por eso, ¿no? exactamente. De ahí lo sacas. Y con eso viene otra noción que es re importante. Y es que decimos que V es separable si existe un subconjunto A denso y numerable. ¿Alguien tiene algún ejemplo? Estoy pensando ahora, ¿algún ejemplo choto de algo que no sea separable? La No L metan topologías mayúscula 2. bizarras, topologías normales. L, L2. No lo veo ni en pedo. L mayúscula 2 no es separable. No lo veo ni a palo. Ah, L grande 2 tampoco. L chica 2 sí es separable, es el ejercicio que te estaba diciendo hoy. Ah, ta. Sí, ese era separable, L mayúscula 2 no era. Ta. La L grande 2 no. Ujú. No lo veo ni a palo. Les pedí un ejemplo fácil, hijos de puta. O sea, las funciones con cuadrado integrable. Sí, pues no veo. ¿Las funciones acotadas sobre un intervalo son...? Yo me pensando en un ejemplo tipo así, espacio de funciones con convergencia uniforme, pero no tengo ni idea. No sé si es separable o Ujú. no tengo la puta idea. No me estoy dando cuenta ahora. Ejemplo así separable típico es Q es denso en R, ¿no? Pero no separable. Q es denso en R, ese es un ejemplo. O Qn es denso en Rn, da igual. Una duda, ¿esto es topología Sí, análisis funcional? Porque todo esto lo aparece en el libro ese que leí de análisis funcional. es que Tampoco análisis habían funcional utiliza banda de topología. Claro. Ah, bien. Utiliza una banda de topología. Así que está. Hay un ejemplo en topología muy divertido de una topología que hay un punto que es denso. ¿Se acuerdan de ese? A mí me llamó mucho la atención. En la topología del cero, que es tipo un conjunto es abierto si tiene a un punto, a un determinado punto, ponerle el cero. El cero Sí. es denso. Por eso es que decía de que un conjunto es denso si corta todos los abiertos. Y si mi topología es que los abiertos sean que tengan el cero, entonces el cero es denso. Es como muy bizarro. Pero Ujú. siempre me quedó en la retina ese. Bueno, la retina no, me quedó en el cerebro, por ejemplo. Un punto es denso. Bien, esto de acá se entendió. Todo esto de acá hasta el momento se entendió.
porque estos son los preliminares. Sí, sí, negra. Perfecto. ¿El bot de Matías está acá? No. Y ahora vamos a definir otra cosa, si es que esto me deja agregar una página nueva. Ahí va. Y ahora vamos a la definición copada. Hilbert con V. Y J. Con G. ¿Fisioterapeuta? Físico. Ah, no veía la C. Perdón. Vamos a definir lo que es un espacio de Hilbert, pero le vamos a añadir algo, porque en realidad los espacios de Hilbert los espacios de Hilbert que vamos a definir acá van a tener una característica que sobra. ¿Ok? Ok. V Yo es te un repito, vos decís que un espacio de Hilbert es otra cosa, que no es un espacio vectorial con producto interno completo y nos vamos a las manos. No, perdón, él no está haciendo eso. Último aviso. Tayel acaba de poner físico entre paréntesis para que no le rompa las pelotas, así que te cagamos Sí. trompada con Tayel. Él ya avisó que Y acá no voy a es el poner- espacio de Te Hilbert. pasaste para el lado de los físicos vos ahora. Pero ya dijo que no es el espacio de Hilbert típico. Mirá, te sigue poniendo físico para que no rompa los huevos. Está en otro color. Ponele flechas. A Melo le gustan las flechas. Pero ¿y para qué usan el monombre? Manga de llena huevo. Ponele Hilbert con B corta, no sé, hacer una pavada de eso. Bien, esta es la definición. Tenemos un espacio con producto interno V y decimos que es de Hilbert, físico, si es completo, es decir, que toda sucesión de Cauchy de elementos de V converge a V, y si además es separable. La separabilidad es algo que añadieron los físicos. Me quedé pensando, pues, es verdad, no me acuerdo mucho de funcional, pero es verdad que los de Hilbert están todos clasificados, son tipo los LP y los RN y los L minúscula P, creo que son esos, ¿no? O sea que ahora si encajas esto te quedan ¿quién? Los LP minúscula y los RN, nada más. Y CN. ¿no? Creo... No estoy muy seguro, porque precisamente ahora vamos a tratar con un ejemplo. Ahora vamos a ver ejemplos de espacios de Hilbert, físicos. Ah, ok. Entonces lo que dije es requete contra mentira. No, más me quedé pensando, las continuas también son un Hilbert. Entonces. ¿O no? No, ¿hay producto interno? Bueno, no sé. Sí. Sí, ahora lo vamos a definir. ¿Están todos clasificados en qué sentido? O sea, ¿cuál es el morfismo que tenés para agruparlos? Ajá, bueno. ¿Homomorfismo? Buen comentario. Sí, no sé de dónde saqué eso, ¿eh? ¿Para qué hablé ahora? Poné control Z. Pues Acá si tenemos- necesitas menos el homomorfismo, ponele que te creo, pero... No sé. Después veo dónde mierda saqué eso. Acá tenemos un ejemplo de espacio de espacio no de Hilbert. Ah, bueno, Cuadrados con el producto interno son no es de Hilbert, precisamente porque no es completo. no es nada completo. Pero por ejemplo, R2, en realidad RN y CN. No sé si todos ustedes vieron el producto interno tipo que se define para CN. Sí, ¿El de conjugar? ¿Cuál? Santiago, esa vos la pregunta en realidad. Sí. Yo Santi, me ¿vos me viste siento- tipo el producto interno en C a la N? Como Santiago me siento Sí, incluido en la pregunta. el punto es el de los cositos y el otro cosito conjugado, todo así. Sí. Claro. Es un- Está Ah, bien, bien. Sí. Está. Ok. Porque podrías definir otro, ¿no? O es una chanchada esto. Considerar ACN como R2N, ese producto interno es distinto. Pero no te queda producto interno, creo. ¿eh? Sí, es que ahí ya son No detalles. te queda positivo. No te queda positivo cuando haces X con Tiene X. sentido, claro. Sí, está bien. Claro, Porque en los axiomas de producto interno está que tiene que ser real. tiene que ser con definido X, positivo. justamente para que te quede norma después la raíz cuadrada. Y
si lo haces sin el conjugador te queda cosas complejas, no te queda en la recta real. Es para eso que se hace. Porque Y acá tenemos multiplicás otro por i y espacio. cagás todo, básicamente. ¿Cuánto hace que nos da el 2, Roy? Nunca diga el 2, y siempre le quise dar. Deuda de la fin conmigo. Mirá. Vamos a definir un conjunto F. En realidad no me acuerdo si es que esto tiene un símbolo especial. Pero F lo definimos como todas las funciones que van de Rn. En realidad vamos a poner un +1. No, incluso podemos hacer algo mucho mejor. Y es esto. Un espacio vectorial B, cualquiera. Tal que la integral de menos infinito a más infinito de la norma. En realidad vamos a especificar directamente las componentes. La norma al cuadrado, diferencial. En realidad no. Me metiste un cambio enorme. ¿Qué estás haciendo, me Daniel? parece. Ese. Sí, era F y ahora Ah, sí, ¿qué pasó? Ahora les explico qué es lo que... Ahora les explico bien. Mirá que Ray te va a demandar, lo de tirar fruta es copyright de él. No es tirar fruta. No es tirar fruta. En realidad el ejemplo más... En realidad vamos a poner R2. Vamos a poner R2, así lo entendemos tipo de manera más simple. Yo lo que no entiendo es por qué era integral de psi cuando la función era f, pero... ¿Mm? Pusiste integral de psi y la función era f. Ah, pues le pintó poner cosas cuánticas. Cambió de idea a mitad de camino. No depende de f, todas las funciones están ahí. Ahora sí. O están todas o no hay ninguna. Le Sí, perdón, F, esta en realidad es un sí. Bueno, está mal. Ahora sí. después va a quedar Tenemos este conjunto de funciones, ¿ok? Que van de r cuadrado a c, de tal manera que tipo son lo que se dice cuadrado integrable. En realidad esto me faltó poner que este era tipo menor que infinito, o que directamente pertenece a los reales. Entonces, en esencia significa que cuando yo agarre la norma, la eleve al cuadrado y calcule la integral respecto de x, en particular respecto de una variable, pero lo que pasa es que acá vamos a trabajar con cosas espaciales y temporales. Entonces, si yo integro respecto de la variable espacial e integro sobre todo el espacio, el resultado tiene que ser finito. Perdón, CTP para todo T, ¿no? CTP ¿Cómo? para CTP en T, ¿no? CTP. O sea, eso es una función de T. ¿Querés que sea finito para todo T o por lo menos CTP, supongo? Sí, para todo T. ¿Qué es CTP? Casi todo punto. Que, o sea, donde no funciona tiene media Es un cero. punto de media cero. Sí. Y vamos a definir también un producto interno, que en realidad se deduce de esto. El producto interno de dos funciones, psi y phi, va a ser la integral de menos infinito a más infinito. Una duda. ¿Sí? ¿Habías puesto antes R n+1, el +1 por el tiempo o por otra cosa? Exacto. Exacto. Está bien. En realidad, claro, n, nosotros lo que vamos a hacer es pedir que esté entre 1 y 3. Ese n que puse adelante pedía que esté entre 1 y 3 porque a lo más tenemos 3 variables espaciales. La idea es que cuando tú calcules la integral respecto de las variables espaciales e integres sobre todo el espacio, el resultado te dé finito. Y Perdón, para tengo todo que momento hacer un streaming in string theory. ¿Qué? No, porque dijiste hasta 3 dimensiones espaciales. Ah, claro. Porque en Acabo de- teoría la teoría de cuerdas, que es una teoría que busca unificar la relatividad general con la mecánica cuántica, dice que en realidad pueden existir hasta 11 dimensiones, que en realidad todavía no vemos.
y que está re complicado para empezar a ver. Me interesa. Pero pará, me quedó. ¿Sabes lo que me quedó chillando? Que habíamos dicho Nada, hace un ratito tenía que necesidad de gritar. Que L2 no era separable y ahora lo estás metiendo en ejemplos, en tus ejemplos de Hilbert separables. L2 no es separable No sé, eso dijo Melo hace un rato. y eso es... Y esto es L2, em, básicamente. a ver. No sé. Eso dijo, no sé, yo te pregunté por ejemplo de no separables y Melo dijo, L2. Y ahora lo usabas, me quedó medio. Alguien que puso una computadora. Pero L2 tipo respecto de X, de R, ¿no? O sea, L2 de R. No sé. Desconozco. Melo, hacete responsable. Ah. Sí, en realidad yo no he trabajado mucho con espacios de medida como para saber eso. Creo que eso es algo que dijo Velati en algún momento. Me suena de que tipo Velati lo dijo en algún momento. When is L2 separable? Hasta ahí vamos entendiendo. En realidad no vamos a trabajar con todas las funciones estas de acá, sino que vamos a trabajar con un subconjunto de F. Una duda, el ¿Sí? asterisco es en phi, no me acuerdo Conjugado. cómo se llama. Ah, pensé que era por el coso dual, bien. Podría haber, sí. Ahora sí. Pasa que si no se confunde con clausura. Entonces está. Ahí va, bien, bien. El tema es que también lo puse anteriormente, pero sí, ahora sí, respetando bien la anotación. Nosotros vamos a trabajar con un subconjunto de tal manera que tipo todas las funciones no solamente sean de cuadrado integrable, es decir, que cumplan esta propiedad, sino que además de X, sino que además esto te dé 1. No solamente tienen que ser finitos, sino que además tienen que valer 1. Esto es lo que se llama normalizadas. Nosotros, esto es lo que se suele utilizar en mecánica cuántica. Este tipo de funciones son las que se suelen utilizar. Encontré una caracterización de cuando LP de X es separable, pero no puedo prestar atención y entender qué significa. Dice que es separable si solo si X admite una medida sigma finita fiel, pero no sé qué carajo es una medida sigma finita fiel. Ah, yo tampoco. Estoy leyendo acá, pero Eso es lo que voy a ver en teoría de la medida. Y seguirte a vos, así que bueno. Queda de... El próximo año te digo. Velati. El próximo año te digo. O Hay que miramos revisar el libro de Velati que estuvo explicando esas cosas. ¿De sigma medidas fieles? No sé, hizo uno de teoría de medida, capaz que está Sí, como es que una no. de teoría de la medida. Sí, Sí. fiel no es una definición típica de teoría de medida. Me parece que esto va más allá. Ujú. Está en un Math Exchange, digo, pues si a alguien le interesa. Y bueno, sigamos. Creamos que es separable. Bueno, hasta el momento entendimos bien cómo funciona este espacio. Este espacio en particular es re importante. O sea, tenemos dos variables, una que es espacial y otra que es temporal. Y si integramos el módulo cuadrado respecto de la variable espacial, el resultado tiene que ser finito y no solamente finito, sino que también vamos a pedir que también valga 1. Ahí va, bien. Esto es lo que se llama una función que es normalizada. Me faltó el cuadrado acá. Ah, soy Ojo. tarado. Vos, L2 de R es separable, está bien. Es usar las funciones simples. No se me había ocurrido. Ahora entré a Math Exchange y lo encontré. O sea, la función... Ah, claro. ¿L grande 2 de R separable? Sí, las funciones simples con valores... O sea, las funciones simples son las que son como escalones. O sea, están en la continuidad de Velati. Ah, ok. Si usás que los valores... Sí, en que la sean integral LB. racionales, eso te aproxima a todas las simples de coeficientes en R. Porque Sí, es está bien. en R. Después las simples te aproximan todas las funciones medibles o los polinomios y después usas Stonebaiter. No sé, pero lo saco por ahí, digamos, usando Stonebaiter. Está bien. Con R funciona, no sé con RN. Supongo que la misma idea de andar. Con esto ya podemos ir formulando el primer Sí, claro. postulado de la mecánica cuántica. Es separable, está bien. O sea, la misma idea funciona.
Con esto podemos anunciar el primer postulado de la mecánica cuántica. Todo estado cuántico se representa ¿Es un estado cuántico? como. Bueno, pará. Ahora vamos a ver. Calmate. ¿Quién tiene tanta naturaleza en su fondo? ¿Se está yendo? ¿O Gabriel? No. Ah, no, soy yo que estoy en el patio. Ah, está cheta, le da un toque. Este es el primer postulado de la mecánica cuántica. Y es que todo estado cuántico se representa como un vector en un espacio de Hilbert físico. Ahora vamos a entender qué significa esto. Ustedes conocen el experimento del gato, ¿no? El gato de Schrödinger. Sí, No, eso. no, yo- Estamos todos conscientes que era para mostrar que era absurdo la mecánica cuántica, ¿no? No. Preferiría que lo repitas, a ver si lo tengo bien en mi cabeza. Tenemos un gatito. No sé dibujar gatos, primer aviso. Un punto. Estamos en física. Así que es un punto y está bien. Ah, Se aproxima no como- te viene, yo no podría hacer eso como un gato, Tenemos un gatito, ¿ok? Me parece que degollaste un gatito y dejaste la cabeza ahí, pero está. Hincha huevo. No, lo que pasa es que no se ve, está acostado. Estamos viendo una sección nomás. ¿Y la cola? Está acostada también. Lo trae la cabeza. Ah, Las Ok. manos no ven atrás de la cabeza. No sé en qué posición está el gato. Si quieren, dada la exigencia, le dibujo unas patitas. Ahora sí. Y acá la cola. qué rápido que se desvirtúa esto. ¿Ok? Bien. Entonces, acá tenemos un veneno. No. Sí, Parece un narguile. yo también me puse a llorar cuando conocí este experimento. Para mí es un narguile. Para mí el gato está fumando. ¿Ok? Dice veneno. Claramente ahí dice veneno. El narguile tiene veneno. Bien. Este veneno tiene un 50% de probabilidades de romperse y que el gato se muere, y otro 50% de que no pasa nada. ¿Ok? Ok. En otras palabras, 50% gato vivo o 50% gato muerto. Acá hay gato encerrado. Ay, Sí. no. Tal cual. Y empiezo a hacer de la chiste mal. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo que ponerle, si yo repito este experimento 1000 veces, además de ser Un genocida recontra de maltratador de gatitos, el 50% de las veces, más o menos, va a estar vivo y el 50% de las veces va a estar muerto? Y te pueden ¿No? quedar todos muertos, en realidad. Puede quedar todos vivos también, yo qué sé. Pero es recontra poco probable, ¿ok? Eso ya es probabilidad condicional, multipliquen Eso un ya es un medio concepto por... de gente que trabaja con Hagan un medio a cosas la que no son mil y esa es la matemática, como la probabilidad. estadística. Hagan un medio a la mil, la estadística es una pseudociencia. Es positivo. Eso me lo dijeron una vez. Una discusión por el final del día. Bueno, ¿Ok? Ahora Tiene imagínense... probabilidad no nula. Ahora imagínense que cierro la puerta y no tengo idea qué está pasando. ¿Ok? Yo cierro la puerta y no tengo idea, dejé el veneno ahí. Puede que el gato esté vivo, puede que el gato esté muerto. Y no voy a tener idea, en principio asumimos que la caja es aislada, es decir, que no tenemos forma de intercambiar materia, energía, etcétera. Entonces no tenemos forma de saber si es que el gato está vivo o está muerto. Hasta que abramos la puerta y ahí lo veamos, vivo o muerto. Oh, qué truco televisivo que metí. Bien. ¿Ok?
¿Y qué pasa mientras no tengamos la puerta abierta? Bueno, uno de los... esto es un ejemplo para poder explicar cómo funcionan los sistemas cuánticos. Supongamos que precisamente el hecho de que el gato esté vivo o esté muerto son dos estados cuánticos, porque son dos posibles estados en los que puede estar el gato, vivo o muerto. Yo siempre tuve una duda con esto. ¿Sí? Si el gato maulla, ¿puede estar muerto? No tenemos idea, porque... ¿Qué? Espérate, ¿qué pregunta acabas de hacer? Claro, vos decís, estás dando la clase magistral, no, y puede estar vivo, puede tener ese gato ahí metido en la caja de verdad. No, puede estar vivo, puede estar muerto. ¡Miau! Te caga todo, ¿no? Está, pero ahí no tengo el sistema aislado. Sí, coincido con David, estaba pensando eso. Ahí yo puedo escucharlo, ahí estoy intercambiando... Sí, energía. Taller, era para que te rieras un poquito. Pero sería re gracioso que eso pasara en medio de una clase. En realidad no sería nada gracioso. ¿Cómo vas a meter a un gato con veneno? No, el que da las No clases da. con un gato dando vueltas es Joaquín Lema. O sea, si Joaquín Lema está explicando esto y el gato le maulla, sería gracioso. Entonces, en realidad, el hecho de que esté vivo y el hecho de que esté muerto se representa con dos vectores que pertenecen a un espacio de Hilbert. En particular, de hecho, podemos hasta representarlos como los vectores de la base canónica. 1, 0, 0, 1. Los vectores de la base canónica de toda la vida. Ah, y todo lo que está en el medio, eso. ¿Es un gato plano? ¿Mm? Flatland. No, pero por Sí, es un gato plano. No, pero... ¿Mm? ¿Qué representarían las combinaciones lineales de esos dos vectores? Sí, Ahora vamos a ver. Posición. Ahora vamos a ver. Precisamente un loco llamado Copenhague dijo... ¿Cómo? Mientras vos no estés... ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? Copenhague, no sé cómo se pronuncia, se escribe así. Copperfield. Copenhague una vez dijo... El gato está... O sea, al Copenhague le preguntaron cómo está el gato, ¿está vivo o está muerto? Y Copenhague respondió lo siguiente. El nene está bien. Esto respondió. Por favor, no me lleven preso. Eso literal respondió. ¿Eso lo dijo con palabras? No, Me me parecía. lo acabo de inventar. Pero tienen que cumplir también esta condición. ¿Ok? Ok, está en la esfera. Claro. Porque también Copenhague dijo que el módulo Pegate mi cuadrado, corazoncito. el módulo cuadrado te está representando la probabilidad de medir al gato en un determinado estado. ¿Me explico? ¿De vuelta? Que en realidad el módulo cuadrado del coeficiente que multiplica al vector de estado Sí. es la probabilidad de medir al gato en ese estado. Ah, ok. O sea, dos estados Ahora, suman uno, listo. Esa es una probabilidad. Está claro. bien. Esto es lo que se llama tipo normalizada. Se llama estado... Este significa combinación lineal que está tipo normalizada. Tiene norma 1. Podemos decir que el gato está normalizado entonces. Sí, el gato está normalizado. ¿Ok? Bien. Ahora- Ojo que en realidad esto no pasa, porque el problema de la mecánica cuántica es que si lo intentas aplicar a un sistema tan complejo como lo que es un gato, en realidad no va a pasar nada. No va a estar en un estado de superposición. Pero esto se puede hacer análogo con un fenómeno cuántico que es reconocido, que es el siguiente. Imagínense que tenemos un electrón. Resulta que algunos físicos estuvieron metiendo este electrón perfectamente quietito en un campo magnético. Y se dieron cuenta de que cuando vos le
metías un campo magnético, como que algo raro le pasaba. En lugar de irse para un lado o para otro, se dieron cuenta de que en realidad se quedaba quietito, como si hubiese otra fuerza, como si hubiese algo. Y se dieron cuenta que en realidad este electrón tiene un campo magnético asociado. No sé por qué se me movió para arriba. Tiene un campo magnético asociado, que puede estar apuntando hacia arriba o apuntando hacia abajo. Esto es lo que se conoce como el spin. Y se dice spin porque en principio los campos magnéticos se generan porque hay cargas girando. Esto en realidad no ocurre, pero lamentablemente le pusieron el nombre igual. En realidad no es que el electrón gire, pero es como si estuviese girando. Entonces, en realidad existen dos posibles combinaciones, para arriba o para abajo. Entonces, los físicos se dieron cuenta que si vos aíslas este electrón, lo dejas dentro de una cajita, entonces se va a encontrar en un estado de superposición, en el que estás multiplicándolo por un vector que está representándote el estado de spin hacia arriba, con otro vector que está representado con un spin hacia abajo. ¿Se entiende? Y de vuelta, estos vectores pueden ser los vectores de la base canónica sin ningún problema. O sea, ponele, vos le pones un campo magnético. Espera, eso no tiene sentido, ¿no? O sea, campo magnético hacia arriba no tiene sentido, ¿no? Eso es muy campo eléctrico. Pero ponele que tiene sentido. En esencia se dieron cuenta de que el electrón reaccionaba al campo magnético aunque no lo estuvieras moviendo. Pero vamos haciendo un campo magnético que impulsa el electrón hacia arriba y el loco se queda quieto. Un campo magnético que impulsa el electrón hacia arriba y el loco se queda quieto. No es que se quede quieto. En realidad hay otro experimento que es parecido. Pero lo que ocurre es que se dieron cuenta que el electrón estaba reaccionando al campo magnético. Bueno, ¿Me explico? Que normal. de la nada se estaba moviendo, como si fuese un imán. Una duda. ¿Sí? Entonces nunca se queda quieto, porque si solo puede ir para arriba o para hacia abajo, ¿qué onda? ¿No hay posibilidad de que se quede quieto? Es que, a ver, hay un principio de la física que dice que la fuerza magnética aparece cuando las cargas se están moviendo. De hecho, eso es lo que es un imán, en esencia. ¿Se entiende? Claro, Pero si tenemos al electrón quietito, en principio quietito, y le encastramos un campo magnético, resulta que no debería ser. algo le pasa. Y no debería, pero pasa. Claro. Y ese no debería, pero pasa, lo llamaron spin. Claro. Ahí va, bien. Porque la fuerza se multiplicaba por la velocidad, ¿no? Y si te decía Sí. cero, como que sos un pito. Sí, es un producto vectorial. Ahí va. Es como un hijo bastardo de la ciencia, de la física experimental. Ujú. Qué triste, vos no me acuerdo de nada. Está bien, bien. Entonces se dan cuenta cómo el hecho de que, por ejemplo, el electrón tenga una spin hacia arriba o una spin hacia abajo, que en realidad es como una representación del momento angular, tipo puede ser horario o antihorario, entre comillas, insisto, todas estas cosas son entre comillas, en realidad el electrón no gira, pero se suele interpretar más o menos como que sí, porque está. Y pregunta, ¿por qué solo hacia arriba y hacia abajo? ¿No deberías considerar tipo todas las direcciones de donde estás, yo qué sé, el espacio o el plano, lo que sea? Sí, pero No, o sea, es como los niveles de energía en las órbitas, tipo, está cuantizado, es discreto. Cuando vos lo medís, no es por eso. cuando vos lo observás siempre te da para arriba o para abajo, después armas la superposición. Claro, en realidad es como vos estás eligiendo en sí mismo el eje, porque vos también podrías medir el coso en ejes distintos. Pero eso al medirlo te da 1 o 0, o sea, o para arriba o para abajo, no te da tanto en este eje, si lo medís en otro, tanto en otro, o sea.
¿no? ¿Cómo? Cuando vos medís el spin, te da tanto. Cuando vos medías el spin te... Ah, claro. Claro, Para claro. medirlo, No, la pero... función esta Sí, 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 sí. de probabilidad colapsa. Sí, 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 sí. No, lo que pasa es que, insisto, el spin es algo que se comporta relativamente raro y en realidad lo tomas como una referencia. De hecho, eso es algo que explica el apareamiento de electrones. No sé si ustedes Ojo que saben qué estamos en tipo de el área velocidad... proteccional menor. ¿Qué? Creo que quisiste ¿Qué? decir aparejamiento, pero dijiste otra cosa. Emparejamiento. Eso. Dijiste otra Ah, cosa. está, ya Este entendí. apareamiento, sí, sí. O sea, si ustedes tienen dos electrones que tienen un spin y tienen dos spins así, entonces uno lo que puede hacer es tomar como referencia este para decir arriba y este otro para decir abajo. Y precisamente como los electrones son como imancitos, se van a terminar como pegando. Así es como se terminan emparejando los electrones. Entonces, ¿qué vendría a ser un spin? El spin es un campo magnético intrínseco al electrón. Algo que tiene el electrón. Ok. Ok. Perfecto. ¿Ok? Es una propiedad. Sí, Es algo que se puede es una medir. propiedad física que tiene... Es algo que descubrieron los físicos, se dieron cuenta que tal, el electrón tiene un campo magnético. Llamémoslo spin. Muy ¿Ok? bien. Sí. Bien, Entonces, si sí. se dan cuenta, nosotros utilizamos vectores para poder representar estados. Acá utilizamos vivo o muerto con dos vectores. Acá representamos arriba abajo con dos vectores. Por eso es que el primer postulado dice que todo estado cuántico se representa como un vector en un espacio de Hilbert físico. Sí, es un postulado un poco ambiguo, ¿no? ¿Por qué? No, yo qué sé. Está diciendo que. Pues todo fruta esto. Lo que Todos pasa es juegos que mentales sí... Me da esa inventaron. sensación, sí, yo qué sé. Yo me podría decir, todas las frutas se pueden representar con símbolos matemáticos. Primer postulado. Y sí, tengo razón. Claro, otro ejemplo de superposición o de mundos donde se puede apreciar esta superposición es, por Ah, ejemplo, perdón, con yo la te iba a preguntar y me polarización olvidé. de la luz. ¿A qué te referís con superposición? La superposición es el hecho de que en realidad, esto es lo que dijo Copenhague. Copenhague dijo que no es que mientras no estás abriendo la caja, no es que el gato esté vivo o esté muerto, sino que está como en una especie de combinación de los dos, hasta que Ah, lo midas. ok, entiendo. Ese es otro postulado que vamos a ver más adelante. Pero mientras no veas, el gato va a estar en una superposición. Ok. Son combinaciones lineales, no le de vuelta. Sí, 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 superposición igual como decía. Claro, va a estar en una combinación. Claro, en realidad los físicos le dicen superposición, pero en realidad es una combinación lineal con estos coeficientes que tienen que cumplir esta propiedad. Bien. ¿Ok? Y ahora vamos a definir, vamos a expresar algo que se llama notación de Dirac. ¿Cuánto tiempo me queda? Son Me queda media hora todavía. no sé hasta qué hora quería decir. Quería que durara 1 hora y media. Arrancaste y cuarto, así que vas a 1 hora 10. Sí, todavía me queda, perfecto. Entonces, la notación de Dirac utiliza dos elementos. Primero, el ket es un vector. ¿Ok? En vez de escribir un vector perteneciente al espacio de Hilbert, en vez de escribirlo así, lo voy a escribir así. Me ofende que introduzcas el ket antes del bra. Profundamente. Y bueno, andate. Para mí básicamente estás usando el teorema el lema de Rice, era. Claro, eso viene ahora para el bra. ¿Ok? El bra de un determinado vector, por ejemplo, lo definimos de esta manera.
lo que hacemos es agarrar este vector, transponerlo y después conjugarlo. Bueno, si quieren utilizar la otra notación para el conjugado. Esta es básicamente el bra. Es el vector, pero lo que tengo que hacer es transponerlo y conjugarlo. ¿Por qué? Porque ahora puedo escribir el producto interno de esta manera. Hijo de puta. Bueno, pero eso para mí es el tema RI, no tiene más ciencia. Sí, en realidad es como una notación nueva que vamos a utilizar. Es decir, en vez de escribir esto que voy a escribir ahora, voy a escribir esto de acá. Lo de vuelta. ¿Ok? Esta es la notación de Dirac. Dirac dijo, de hecho acá mismo la empecé a utilizar. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bien, esto es en esencia un poco lo del primer postulado y la introducción a los espacios de Hilbert. Físicos. Físicos, tal cual, porque si no me pegan. Me acuerdo que una vez en una clase de topología había dicho que los espacios de Hilbert eran separables, pero claro, se me olvidó decir físico. Casi nos vamos todos a las piñas. Vos no estuviste, así que... ¿Ok? ¿Hasta ahora todo quedó claro? Sí, sí. Vale. Y ahora... ¿ustedes se acuerdan? Me imagino que sí, de teoría de los operadores en un espacio con producto interno, ¿no? Teoría espectral. Operadores en un espacio con producto interno. Teoría espectral. No me di cuenta que Creo que la teoría espectral se aplica para espacios de Hilbert así posta ya. No sé a qué te referís, pero supongo Pero supongo que estar hablando de los teoremas espectrales autoadjuntos, normales, unitarios, etc. Teoremas espectrales, teoría espectral. Alguna definición no me acuerdo, pero te iré preguntando. Sí. Básicamente existe una base ortonormal formada por vectores propios que cumple X. Ya está. Y además los valores propios son X, dependiendo del caso. Y eso es verdad. Básicamente el teorema espectral funciona. Bueno, primero, un operador que voy a denominar T es autoadjunto ¿Estás comiendo Melo? si... ¿Cómo? No, Melo está comiendo, pero no sé. Sí, pasa que vinieron unos amigos a casa el otro día, el domingo, y me dejaron toda la picada ahí que sirvieron 40 kilos y comieron 2 gramos. Y estoy luchando por terminarla para que no vengan los ratones. Bien. ¿Se escucha mucho? Se escucha, sí. Esta es la definición de operador autoadjunto. Ah, hijo de puta, me hace anotación de mierda. O sea, T barra phi es T de phi. No, porque me metiste pretendida con 3 cosas, ahí ya me empezó a molestar, pero bueno, está igual. Espérate. Te barra... Sí, eso. Sí, eso es T de phi, digamos. Ajá. Está, ok. No, yo para. De hecho, también se suele decir esto, hermitiano. Pero lo que pasa es que acá se establecen unas diferencias. ¿Por qué? Pero ¿qué es Porque- eso? Explicá. Es eso, boludo. ¿Ah? Es la definición de autoadjunto. Ah, que explique. Ah, ta. ¿Qué es esa cosa con 3 operando? A ver, esto de acá es un determinado vectorcito, ¿no?
Eso No. es lo que es. Sí. ¿Desde cuándo? Ah, esté aplicado a... Ah, ya entendí. Es de FI, boludo, te lo acabo de decir. Sí, esté aplicado al Sí. keto. Bien. FI, sí Sí, son sí. vectores. Tal cual. Da, qué lacra, boludo. Sí. La notación de Dirac es media extraña. Estoy peleador, ¿no? Porque claro, los da vuelta, pero ya en la definición del bra lo da vuelta de vuelta, entonces ahí como se le cancela el... sí, está rancio. Sí. Tal cual. Y bueno, también puedo definir lo que es un operador unitario, pero creo que eso lo voy a dejar un cacho más para adelante porque unitarios en realidad no se ve mucho en el estudio de sistemas físicos, pero sí se utilizan en computación cuántica. Pequeño spoiler, las puertas lógicas en computación cuántica son operadores unitarios. ¿De vuelta? Que los... Ah, las compuertas lógicas son operadores unitarios. claro, las compuertas lógicas en computación cuántica son operadores unitarios. Mira. Tal cual. ¿Una duda hay? ¿Alguna ventaja de esta anotación o...? Ah, buena pregunta. Sí o no, sí y no, en realidad. No si venís de matemática. Exacto. Los Ah, físicos son los que utilizan esta notación. Pero lo que pasa es que en realidad proviene tipo en general de la costumbre. No, creo que en realidad así sustancialmente no creo que exista tipo una ventaja para esta notación. O sea, sé que tipo te permite completar un vector con otro y así te va formando un producto interno, así de cabeza. Es lo que había puesto acá. Yo tengo una teoría de por qué esto es así. ¿Mm? Hace como 100 años, Hilbert le dijo a Einstein, la física es muy importante como para dejársela a los físicos, y los físicos le agarraron rabia a los matemáticos y dijeron, ¿sabes qué? Nunca más en la puta vida dejamos que un matemático se venga a meter con nuestras cosas. Inventaron un montón de notación nueva para confundir a los matemáticos para que les fuera más difícil Sí. entender la física. Sí. A mí fue eso. Y le sacaron el premio Nobel. Mm. Bueno, con esto ya podemos definir banda, podemos definir operadores de proyección, que de hecho los operadores de proyección se utilizan en cuántica. O sea, P es de proyección. Si es autoadjunto. Y además, P aplicado 2 veces es lo mismo que aplicarlo una vez. Bien. Estos operadores de proyección son los que se utilizan en lógica cuántica. Bueno, esto es proyección física, de vuelta, porque proyección de toda la vida en el barrio era P cuadrado igual P. ¿P igual qué? Sí, en realidad esto es proyección ortogonal. Eso es Creo. proyección, boludo. ¿Qué decís, Melo? ¿Está bien? Proyección es P cuadrado igual P, no pensás los todo juntos. Sí. Ya te entendí. Está bien. Es que lo que pasa es que los operadores autoadjuntos son muy importantes. Porque tienen una propiedad. Que ustedes se la acuerdan. ¿Era espectral? Sí, pero en realidad lo más importante era lo siguiente. Los Que salen valores propios. vectores propios y todos los valores propios son reales. Son reales. Eso mismo. Sí. Y los vectores propios de valores propios distintos son ortogonales. También estaba interesante. Sí, también te forman existe Eso una es base una- ortonormal conformada por vectores propios. Claro, es Bueno, eso. eso precisas algo más, pero. Creo. Pero. No, Precisás todo un junto, ¿no? operador compacto. Cosas de eso. O sea, precisás una. Ah, sí, eso para, Precisás una condición. para,
¿cómo es? Para vectores propios de distintos valores propios, no se necesita que T sea normal también, para que sean ortogonales en sí. Lo que pasa es que todos los autoadjuntos y ortogonales, operador autoadjunto y operador ortogonal es un caso particular de operador normal. Cierto. Sí. Claro, ortogonal es cuando te limitas a los reales. Y está. Y unitario. Sí, claro, tal cual. Tal cual. Ortogonal es que Ok, el inverso es el conjugado. Perdón, el conjugado transpuesto. Y la versión compleja era unitario, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. ¿cómo? O sea que el adjunto es el inverso. Eso es ortogonal. Perdón, unitario. Ortogonal es lo Claro, mismo, pero cuando tenés reales que el conjugado es lo mismo. claro, en realidad no precisa ser conjugado, tal cual. Ahí va, todo. Con esto vamos a definir otra cosa, que es el valor esperado. No. No me acuerdo cómo era. Ah, ahí está. Valor esperado era esto. Ya empezamos con probabilidad. Sí, ya veo. El valor esperado, o esperanza, también se le suele decir, lo vamos a definir de la siguiente manera. Esa era de Irma, Mel. En realidad, esto de acá se puede compactificar más. Pero esta es la definición de valor esperado. Bueno, esa es la definición en análisis funcional de la norma del operador. Ujú. Claro. Tenés que pedir que psi no sea cero, ¿no? Por razones medias obvias. Si no explota, lo que tenés ahí abajo. Nada más. Y además es importante. Perdón, Pará, porque eso no. eso depende de psi, debe ser supremo, ¿no? Depende, sí, claro, o sea, tenés que tomar el supremo. ¿El supremo? ¿Y por qué eso El te supremo depende son del todos los psi? i en nube. Para psi en distintas direcciones eso te cambia. Claro. Ah, no. Pasa que lo que nosotros vamos a hacer. Ya sé por dónde va. Claro, ustedes dicen que esto depende de sí, ¿no? Sí. La norma operadores es eso, pero con el supremo. Sobre todo los sí. Que podés sacarle la norma de abajo y pedir que sí esté en la esfera. Está, pará. No, igual capaz que no es eso lo que quiere definir, yo qué sé. Bueno, pero o sea, eso sí no está bien definido porque depende de sí y el lado izquierdo no. Eso es una función de psi, eso con todo acuerdo. Claro, o sea, yo creo que tenía entendido dos cosas. La primera era que tipo, este sí podía cancelarse y la otra es que en realidad esto era la función de onda. Pero tipo, lo que pasa es que eso lo vamos a ver más adelante. Pero, Tayel, ¿Mm? ¿vos decís que el sí está fijo? Sí, Eso es Está. trifásico. Ok. O sea, está. O sea, si el psi es una en particular, está todo bien. Si no, lo que Ujú. tenés a la izquierda es una sí, función sí. tenés una función de Pero psi. cancelarse no se cancela, pues fíjate que lo de arriba es. No, un ejemplo Te re queda tipo tonto. un coseno ahí. Agarrate en R2 que T te mande el 1-0 al núcleo y el 0-1 al 0-1. Ya está. O sea, y si psi es el 1-0 te va a dar 0 y si psi es el 0-1 te va a dar 1. Ya está. Lo que pasa es que acá es donde viene acá es donde viene la gracia de los autoadjuntos. Que esto es algo que quiero explicar. Claro, les Y acá viene componen los propios. y acá viene el segundo postulado. Y con esto cortamos porque ya estamos llegando a la 1:30. Se pasó una hora hablando de topología. Sí. Pregunta, ¿lo Nos de la hora y cagó media es por cuántica. alguna cuestión de es tipo podrido los divares larguísimos o tengo que hacer algo? ¿Cómo? Lo de que dure una hora y media es porque es una señal de tipo podrido los divares larguísimos o tengo que hacer algo después. Me llama la atención que seas tan estricto. Porque yo no quiero hacerlo tan largo. Ok. Y siento que tipo 1:30 es como una clase tipo normal. O sea que es la primera, Es más, el tipo podrido los divares larguísimos. Muy bien. Sí, sí, Sí. básicamente. Entendí el mensaje, entendí el mensaje. no, y además yo creo que no soy capaz de estar dictando muchas cosas durante mucho tiempo. Al menos eso es lo que yo vi en el divague de geometría proyectiva. Ok.
El segundo postulado dice que todo observable, como la posición, el momento, la energía, estos son observables, son propiedades, por así decirlo, que tienen los sistemas físicos, Los hippies están contentos se representan. de que la energía es observable. ¿Cómo? Dejaste a los hippies contentos con eso de que la energía es observable. La energía es un observable, no es observable, por así decirlo. No tiene no como adjetivo, sino como sustantivo. Es como cuando dicen en el estadístico. Ah, después vamos a ver estadísticas. Eso también es cierto. Vamos a ver 2 estadísticas en particular. Qué materia de mierda, PIE, ¿eh? Sí. Yo no soy fan. Esto es lo que dice el segundo postulado. Todo observable, la posición, el momento, la energía, etcétera, cualquier magnitud física que nosotros podamos tomar, se van a representar como operadores autoadjuntos. Ok. La razón es Porque pinta. porque si no, va a ser re complicado que el valor esperado sea real. Pero vamos a ver una cosa, papá. Si vos te definís la física para que te den linda las cuentas, cualquiera. Estoy pensando lo mismo, sí. Pero si tiene Yo me margen defino para- los campos para que sean conservativos y está así todo fácil. Pero si tiene margen No, para- pero hay campos físicos reales que no son conservativos igual. Y bueno, y por eso. No, bueno, pero si tiene margen de libertad para restringirse a esto, está bien. A mí me parece una falta de O respeto. sea, si su teoría es demasiado grande para lo que quiere hacer y puede acotarse en estas cosas. Por ejemplo, un observable, que es el observable de posición en una dirección X, es simplemente la misma. Es esto mismo de acá. Ok. ¿Ok? Esto es un operador autoadjunto porque es la identidad, así que, entre comillas, en realidad no es la identidad, es simplemente multiplicar por X con el producto interno que nosotros habíamos tenido antes. Acuérdense que nosotros ¿Vos te habíamos das cuenta de que ¿sí? dicen que hicieron una teoría nueva y están jugando con la identidad? No, Esa es más No, vieja que... en realidad esto no es la identidad, esto no es la identidad. Esa la hacía Newton. en matemáticas hacen lo mismo. Cuando definen una teoría siempre se fijan que las cosas chotas estén por encima. Si no es una mierda. Y piden presupuesto de investigación para estas cosas, ¿vos te das cuenta? Hijo de puta. Demente. Y también tenemos el operador de posición. Tenemos el operador de posición que se define de esta manera. Operador de momento. De hecho, en realidad... De momento, ¿no? ¿Mm? De momento. Sí, qué momento. De hecho, cualquier operador de posición, No, o sea, pará, si yo porque quiero dijiste posición. agarrar Pará, ¿el P es ¿Mm? operador de qué? operador de momento, perdón. Ah. Es el operador de momento lineal. Esto de acá, si nosotros lo aplicamos, ponerle sobre una función de onda, el resultado nos va a dar una función que nos está representando, que nos está diciendo cómo es el momento de la partícula. O de la partícula o del sistema en general. En particular, si yo tengo una función si yo tengo un observable que depende de X, en realidad va a ser exactamente la misma función. O sea, cualquier cosa que solo dependa de la posición va a ser tal cual la misma. Ponele entonces, si nosotros tenemos potenciales, tenemos energías potenciales que solamente dependen de la posición del objeto, el resultado va a ser simplemente la función misma. Ahora, si depende también del tiempo, es otra cosa. Duda, ¿Sí? que el operador ese aplicado a una función, no sé qué, ¿te da el momento lineal, se demuestra o medio que se asume? Definen todo. Tú dices, a ver qué tú dices queme. ¿por qué esto de acá es el momento lineal? Sí, sí, sí. Creo que esto proviene de una transformada de Fourier. No estoy muy seguro cómo, pero creo que esto proviene de aplicar algo llamado transformada de Fourier a una función de onda. Ahora vamos a bien. ahondar un cacho más, ya en el próximo divague, porque este ya está por El H es una ya está constante por y caducar. ¿el I quién es? ¿El I de toda la vida? La constante La unidad imaginaria. imaginaria. Ah, ok.
De hecho, con esto podemos encontrar el operador de energía cinética. No sé si ustedes conocen cómo es el... Sí, pará, física 1 el pasé, no me falta respeto. ¿Mm? Sí, sí. Física 1 la pasé. Tampoco la pavada. Era con el cuadrado, ¿no? Sí, era con el cuadrado, Sí, tal sí, cual. Sí. Cuestión de unidades. O sea que en realidad esto lo podríamos condensar como P cuadrado dividido de 2m. ¿Por qué? Porque P cuadrado lo podemos entender como a veces masa por velocidad. Acá si yo multiplico y divido por m, acá tengo un P cuadrado y acá tengo un 2m. Y entonces con eso yo puedo encontrar el operador de energía cinética, que en realidad es esto aplicado 2 veces dividido sobre 2m. Es decir, que va a ser h i al cuadrado, y esto aplicado 2 veces. ¿Por qué he aplicado 2 veces? Porque es p cuadrado. Bueno, pero lo multiplicas por sí Esto de acá, mismo. Eso no te va. esto de acá es p cuadrado. Pero eso no te va a un número complejo. Lo multiplicas por sí mismo, ¿no? ¿Por qué lo.? O sea, ¿Cómo? se me entreveran las cosas. La F esa, por ejemplo, va de B en B, sí, ¿no? Ah, no son operadores, son. O sea, no van del espacio vectorial a C, van de B en B. ¿Cómo? O sea, van del espacio vectorial en el espacio vectorial, ¿no? O sea, no van del espacio vectorial al cuerpo. No van del espacio vectorial O sea, son al cuerpo. operadores, no Claro, funcionales. ojo. Claro, ojo que estas son funciones, o sea, estas son observables tal cual. O sea, esto de acá es la posición del objeto en X. Esto de acá es una función que depende exclusivamente de la posición. Pero Entonces, su si yo quiero codominio. pasarla al mundo de la mecánica cuántica, va a ser exactamente lo mismo. Y su ¿Por codominio qué? es un espacio vectorial, ¿no? El mismo, de hecho. ¿Cómo? O sea, el El codominio. codominio de F, dices tú. Sí. Y Y sí, porque son claro, operadores autojuntos, van de B en B. o sea, claro, en este caso lo estamos viendo para una dimensión porque es tipo el caso más simple. Pero, por ejemplo, si yo quiero averiguar... Claro, es eso, o sea, son operadores, no Ah, pero funcionales lineales. me choca pensar la energía como una función de B en B. Es como que. A mí la energía es un numerito, no un vector. Y ahora es un vector. O sea, me queda raro eso. ¿Cómo se Y lo que pasa es que si tu espacio vectorial tiene dimensión 1, todo es un numerito. pero si no, no. O sea, la posición no tiene por qué ser dimensión 1, pero la energía para mí es dimensión 1. Y acá la definiste como algo de dimensión tanta como el espacio. Y no, pero si es m por... Ah, claro, sí. Pasa el momento sí es una cantidad vectorial. Perdón, ahora que me acuerdo, creo que esto tenía un menos. Porque si no, esto no te puede quedar negativo. Ahora sí. Me escribo bien. Sí, no sé, está bien. ¿Cómo me explicas eso? Que la energía. ¿Qué cosa? La energía es un operador que manda vectores a vectores. Entonces, como que. Dado una posición, la energía de una partícula en una Ahora te voy a posición explicar. Ahora te es un voy a vector, no explicar. es un valor. Ahora te voy a Tiene explicar. En un realidad, numerito. espérate. Ahora te voy a explicar. Vamos a tomarnos este tiempo para poder comprender cómo funcionan estos operadores. Primero vamos a agarrar, por ejemplo, una función de onda. De hecho, vamos a hablar de la función de onda, ya que estamos. Che, pregunta mientras Tayel escribe. ¿A alguien le interesa cosas relacionadas a teoría de la computación? Porque ya que estamos haciendo derivadas para las cosas que tenemos que estudiar, Yo lo hice, tengo Galo que ir era al algo que examen. ¿Eh? Sí, Galo era algo que yo tenía que estudiar. Por eso, yo tengo que dar examen de teoría del lenguaje, estoy estudiando. Si les interesa. Yo
estoy a favor de todo divague, así que. ¿A vos te puede llegar a interesar, Santiago? ¿Qué cosa? Reconocimiento de lenguajes. Tipo, ¿viste los lenguajes que estuvimos viendo cuando hicimos lo de lógica? Ajá. Está, tipo, máquinas que puedan reconocer determinados lenguajes de ese tipo. Y cómo La construir verdad no sé. equivalencias y esas cosas. ¿Te puede llegar a interesar? No sé, la verdad. Es un no disfrazado eso. Sí. Claramente. Bueno, ahora que tenemos acá la función de onda relativamente definida, primero es una función, ¿ok? Que agarra dos valores, uno que representa la posición y otro el tiempo, y va a los complejos. Y la idea es que el módulo cuadrado te esté representando una densidad de probabilidad. Es decir, que te esté diciendo que sea una función de densidad de probabilidad y que te esté representando la probabilidad de encontrar una determinada partícula o lo que sea en un determinado intervalo. ¿Se entiende? Y esta cosa, bueno, depende del tiempo. La función de onda evoluciona después en el tiempo. Bien, está bueno. ¿Ok? Y esta función de onda debe satisfacer la siguiente ecuación, que es la ecuación de Schrödinger, ya la habíamos visto. ¿Y eso Es por qué? I por H por parcial respecto del tiempo de psi es igual a H por psi. ¿Por qué tiene que cumplir eso? ¿Porque te pintó? ¿Mm? ¿Por qué tiene que ¿Cómo? cumplir eso? ¿Quién dice que tiene que cumplir eso? A ver, esto se demuestra con mecánica analítica. Y no voy a ponerme a hablar de mecánica analítica. Claro, pero me queda raro que solo pidiéndole que es una densidad de probabilidad necesariamente cumple esa ecuación. A ver, vamos a primero hablar de qué es esta cosita de acá. Ah, bueno, vamos que por eso. Esto de acá es un operador llamado hamiltoniano. Que sea todo junto. Sí, eso todo junto. El hamiltoniano está representando la energía mecánica total del sistema. Es decir, que en realidad el hamiltoniano es igual al operador de energía cinética más el operador de energía potencial. Ok. El operador de energía cinética ya lo habíamos calculado, es h cuadrado, h reducida a cuadrado sobre 2m, derivada segunda respecto de x. Y bueno, esto por el momento no lo conocemos del todo bien, así que lo voy a dejar así. Porque las funciones de potencial dependen de cómo está el sistema, de a qué fuerzas esté sometida y todo eso. Entonces, en realidad, esto se va a expresar, la ecuación de Schrödinger así más expandida, va a ser I por h reducida por derivada parcial respecto del tiempo de psi igual a h reducida al cuadrado sobre 2 veces la masa multiplicada por la derivada segunda de psi respecto de x al cuadrado más el operador de potencial aplicado sobre esto de acá. Y esto es lo que nos está queriendo decir. Esto de acá es la energía total del sistema. Y nos está diciendo cómo se va a comportar el sistema. Esa es la gracia. Decirle que hable más claro. Los operadores lo que están haciendo es aplicarse sobre la función de onda y como resultado nos dan otra función que es como una especie de función de onda que nos dice la probabilidad de medir determinada magnitud. Por ejemplo, si yo aplico el operador de momento sobre la función de onda, me va a dar como resultado otra función, pero que en lugar de decirme la posición, me va a decir el momento. ¿El operador VS cuál era? ¿De qué era? ¿Cómo? El Este operador VS.
Esto es potencial. Ah, ¿este operador es como el de mecánica hamiltoniana o nada que ver? El operador de mecánica hamiltoniana. Sí, Ahí va. precisamente todas estas cosas se deducen de hamiltoniana. Porque esto en realidad es la energía mecánica total del sistema. Sí, sí, pero como son operadores me confundí. Claro, es que acá es donde viene la gracia de tratarlos como operadores. Y es que la función de onda nos está tirando toda la información del sistema. Función de Y onda nos está tirando precisamente el onda. hecho... ¿Mm? ¿Qué? La función de onda nos está tirando onda. Sí. La función de onda nos dice, y precisamente la ecuación de Schrödinger nos está diciendo cómo se tiene que comportar el sistema. Ustedes no sé si ustedes se acuerdan de Me la... acabo de dar cuenta de ¿Sí? algo extraño. La energía cinética la definiste derivando la posición y no el tiempo. Eso me quedó raro. Ahora que lo pienso. ¿La energía cinética? Sí. La energía cinética se deduce a partir de este hecho. Pero, ok. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar el operador de posición 2 veces y dividir eso entre 2 veces la masa. Y la masa es un escalar. Está bien, está bien. Me callo. ¿Ok? No, no me callo. No me callo. Porque PSM por B, ¿no? Sí. O sea que B es derivado con respecto al tiempo. No, ahora no. Ahora no necesariamente. ¿Qué pasó? Ahora no. Ahora no necesariamente tiene por qué ser así. A ver. No, esto de acá no es. Esto de acá no es el momento del objeto. ¿Ok? ¿Y qué es? Esto de acá no es el momento de un. De algo. ¿Ok? Esto no es el momento de un sistema físico. Esto. Está bien. Tiene sentido. Esto ahora es una función tal que si le hacemos el módulo al cuadrado, nos va a dar como resultado una densidad de probabilidad de momentos lineales. ¿Ok? O sea, la probabilidad de que el momento lineal caiga en un determinado intervalo. Está bien. Entiendo el plan. Entiendo la filosofía. Perfecto. ¿Ok? Recordemos que una de las metas es entender cómo funciona esta ecuación. Bien. ¿Ustedes se acuerdan de esta, no? Sí. Esta es la segunda ley de Newton. Que en realidad algunos la suelen expresar de esta manera. O incluso de esta otra manera. ¿Qué recuerdo? O incluso, para ser más generales, algunos la solían expresar de esta otra manera. Sí. Pero para no enredarnos tanto, en realidad voy a poner esta notación. Lo que nosotros podemos tener son fuerzas que dependan de, que sean constantes o que dependan de otras cosas, que sé yo, no dependan del tiempo, que dependan de la posición, de la velocidad o de la aceleración. Y eso como resultado hace que esto sea una ecuación diferencial. ¿Ok? Ok. Esa ecuación diferencial va a tener como solución la posición del objeto. Bien. ¿No? Sí. Ahora, esto de acá es otra ecuación diferencial, pero que en lugar de decirnos la posición del objeto, nos va a decir la función de onda. Y con la función de onda podemos triangular la posición del objeto, más o menos. ¿A qué te referís? Obtenemos una densidad de probabilidad ¿A qué de te referís con posición. triangular? ¿Mm? ¿A qué te referís con triangular? Más o menos ubicar. Más o menos ubicar. Ok, en términos probabilísticos. Ok. Bien, entiendo el plan. Entiendo la filosofía. Me gusta. Ese es el propósito de la ecuación de Schrödinger. Esta es la ecuación de Schrödinger extendida. Que se me fue. Abajo.
Y ahora, con esto, si nosotros tenemos la función de onda hallada, por ejemplo, con la función de onda hallada, ahora podemos aplicarle los operadores que tenemos, que en realidad en esencia todos se reducen a posición y momento. Porque la energía cinética se deriva del momento, la energía potencial, bueno, si solamente depende de la posición pasas de cabeza. De hecho, hay una forma de la ecuación de Schrödinger cuando el potencial no depende del tiempo. Y tiene una forma bastante más linda de trabajar. Y eso lo vamos a ver en otro momento, seguramente. Y la gracia es que, por ejemplo, podemos encontrar también valores esperados de observables. Por ejemplo, el de la posición va a ser esto. Dividido en esto. ¿Ok? Pero también hay otra condición que tiene que cumplir la función de onda, que nos va a ayudar bastante para calcular valores esperados. Y es que como la función de onda es una función tal que el módulo cuadrado es una densidad de probabilidad, cumple esto de acá. ¿Se entiende? Para todo T. Eso te dependía de T, ¿no? Sí, para todo T. Bueno. En realidad, esto es demostrable. Se puede demostrar que la función de onda no cambia su normalización. Pero por el momento sí no tenemos drama en asumir que es para todo T. Okay. En realidad lo que nosotros estamos haciendo por el momento es agarrar un momento del tiempo en el que esto ocurre. Pero en realidad se puede demostrar que la normalización va a permanecer tipo siempre igual. Eso es algo que vamos a hacer más adelante, de hecho, si es que... O sea que si pasa Si es para que se un T, da. pasa para todo. Uh-huh. Okay. Que en realidad la normalización no depende del tiempo, se mantiene siempre como una densidad de probabilidad, siempre. Venga. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Esto de acá se me va a volver 1. Porque esto de acá es simplemente phi con phi. O sea, psi con psi. ¿Se entiende por qué? Sí, yo por mi parte sí. Acuérdense cómo definimos el producto interno antes. Esto me quedaría psi con psi conjugado, o sea, módulo de psi al cuadrado. O sea que esto de acá es la norma. O sea que esto de acá me va a quedar así. O sea que esto en realidad es la integral de menos infinito a más infinito de psi conjugado por x por psi diferencial de x. O sea que en realidad esto se va a volver menos infinito a más infinito de x por módulo de psi al cuadrado diferencial de x. O sea que todas estas cosas las podemos empezar a calcular. Estos valores esperados empiezan a tener sentido. De hecho, esta es la definición de valor esperado. Si tenés, para. Sí, o sea, tenés una sola dimensión espacial. Sí, ahora sí. Sí, por ahora. ¿Y por qué decís que respecto de X? Pero Porque eso que dijiste ahí, phi conjugado aplicado a X, no es un producto, es un producto, sí. no es una evaluación. Bueno, pero acordate que estás en una dimensión sola. Entonces es un producto. O sea, las Ojo que acá transformaciones estos son lineales de una techitos. dimensión son Ojo que acá que estos son techitos. Estos son techitos porque está representando el operador de posición. Pero como habíamos dicho antes, toda función que dependa solo de la posición pasa igual. Tipo, queda igual, queda exactamente igual.
Yo tenía valores complejos, pero como te digo con el conjugado, te quedó ta. Sí, Y eso es valor esperado, decís vos. sí. Esta es la definición de valor esperado, De de valor X. esperado de phi cuadrado. No, de phi. Del De sí. módulo de phi cuadrado. Por eso, el módulo de psi cuadrado habíamos dicho que es una densidad de probabilidad de posición. Ahora, bien, bien, bien. Dale nomás. Lo que he puesto acá. Cáncer. De hecho, también podemos repetir exactamente lo mismo para calcular el valor esperado de la posición, el valor esperado de energía cinética y todo eso. Eso es lo piola. Y de hecho, podemos aprovechar, podemos, por ejemplo, evaluar estos operadores sobre vectores propios. O sea, podemos expresar esta cosa como una base de vectores propios y podemos jugar con esas propiedades. Y como son números reales, pueden pasar para afuera. Y ver qué pasa. De hecho, si no recuerdo mal, los, los valores propios de los operadores, los valores propios de los observables, estaban representando valores posibles para el sistema. Valores posibles de esa magnitud para ese sistema. ¿Ok? Y creo que tiene Hasta ahí sentido se entendió porque lo que... hay un resultado de análisis funcional que dice que en un operador compacto la norma de un operador es el valor propio más grande. ¿Cómo, cómo? La norma de un operador es el valor propio más grande. Ahí va. Entonces, y después puedes restringir, digamos, si sacás el espacio propio de ese valor propio, ahora te queda un operador restringido, pero va en el mismo teorema, entonces ahora es el siguiente valor propio. Y así vas sacando y vas, supongo que por ahí viene. De ahí debe venir lo que Duda. dijiste. ¿Sí? El phi ese, tipo, ¿lo podés mover Sí. porque X? Sí, pero en la integral esa de abajo, tipo, lo podés mover, o sea, el conjugado de phi lo podés mover como para la derecha, porque X es un, ¿cómo es? ¿Es autodjunto o qué onda? Porque un- Es un número. Ah, bien, bien. Es un número que te está diciendo la posición del objeto. porque está en Ah, una bien. dimensión. Ah, ahí va, ahí va, ahí va. Exacto, estamos ahora en una dimensión. En realidad, explicarlo en varias dimensiones adquiere un nivel de complejidad que es un poco más grande. De hecho, con los operadores se empieza a comportar también de manera rara. Pero esto es un poco lo que se puede concluir acerca de la función de onda, cómo se comporta y cómo podemos... Esto, acá presenté un ejemplo de cómo calcular ¿cómo es que se dice? El valor esperado. El valor esperado o la esperanza de la posición. En realidad, por definición, sale sola. Este es el valor esperado de X. De hecho, con esto podemos calcular la desviación estándar sin ningún problema. Y de hecho, eso es algo que vamos a hacer probablemente el próximo divague. Porque ahí vamos a hablar un poco sobre el principio de indeterminación. Lo vamos a demostrar. Excelente. O incertidumbre. Excelente. Impecable. Para finalizar, no estoy muy seguro de si hacer esto, pero lo voy a dejar planteado. Porque Un ejercicio ustedes de conocen el principio de superposición que acabo de escribir y todo eso, todo repiola, ¿no? Sí. Resulta que existen muchos principios de indeterminación. Existen muchos principios de indeterminación y ahora les voy a mostrar un poco la fórmula. Y la próxima clase la vamos a explicar, ¿no? No pienso... No pienso explicarlo así tipo completamente,
O sea, definitivamente si cuando yo lo plantee van a quedar un cacho pirando. Pero les voy a plantear lo que se llama el principio generalizado de indeterminación. Y los Si yo tengo, 10 y las 11. si yo tengo yo tengo lo que se llama la desviación estándar, que en realidad está representando como un grado de dispersión. Sí. No sé cómo explicarlo bien con términos estadísticos. Eso es algo que vamos a ahondar más que nada en la próxima. Pero esto de acá me está representando como incertidumbre. Esto de acá, el producto de dos incertidumbres de distintos operadores va a ser más grande que un medio multiplicado por por el valor absoluto de esta cosa de acá. ¿Tenéis que se deduce digamos, lo que tiene que ser el valor de H barra? ¿Mm? ¿De ahí se deduce lo que tiene que ser el valor de H barra? Sí. Ah, mira. Bueno, no, de H barra. Sí. No, H barra se aparece por otro experimento. Que Eso. no me acuerdo bien cuál era, pero H barra aparecía por un experimento, creo que se relaciona con el efecto fotoeléctrico. Y acá aparece de casualidad nomás. En realidad el H barra empieza a aparecer porque cuando nosotros reemplacemos A y B por posición y momento, Mm. en algún momento va a aparecer la H barra, por esto. Mm. En algún momento. O sea, No, me quedé La pregunta es, ¿qué son los paréntesis rectos? No lo entendí. ¿cómo? ¿Qué son esos paréntesis rectos? Ah, eso lo vamos a ver la próxima clase. Ah, ok. ¿Ok? Estos paréntesis rectos lo vamos a ver la próxima clase, la próxima divague. Pero quédense con que esto en realidad es otro operador. Esto de acá está representándome el valor esperado, esto de acá el módulo, esto el cuadrado y multiplico por un medio. Ok. Ya está. Bien, veremos. Estaremos esperando el siguiente tema. Esto de acá no lo voy a demostrar. Pero si quieren les puedo mandar la demostración en algún momento. Un paper Pero de ese no. increíble. Eso de ahí no lo voy a demostrar porque es larguísimo. Da para otro debug entero, así que Y más definición quédense que con. el IVA de Rodrigo. Sí. Vos, es que esto estuvo muy parecido al de Rodrigo, ¿eh? Fue todo No, demostración. Fue no, 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 todo discrepo, definiciones. discrepo, discrepo, discrepo. Fue una definición tras otra, no demostró un carajo. No, no, discrepo, discrepo. A mí me gustó Tayel. ¿Terminaste, Tayel? Sí, esto sería todo. Voy a dejar de grabar. No sé si es que alguien tiene alguna duda. ¿Por qué? Porque yo Porque lo sí. pedí. ¿Me dejo de grabar, Tayel? Sí, dale. Yo también voy a dejar de grabar. Chao, gente de YouTube.